¿Qué hora es? Imposible saberlo. En Auschwitz todo era gris, siempre gris. Quizás variaran un poco los tonos, dependiendo de las nubes que escupieran los hornos crematorios, nubes de seres queridos suspendidos sobre los escombros de nuestras vidas. ¿Qué hora era? No lo sé. Para mí, ese día se detuvo el tiempo. Primero nos separaron, hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Joseph. Si tan solo hubiésemos podido hablar tras las rejas. Él lo intentó, pero yo no pude responderle. Unas garras me empujaban. Con mi cuerpo trataba de proteger a nuestro pequeño Jacob. Joseph, teníamos miedo. Y luego tú desapareciste. Y después... ¿Por qué? Rugían las órdenes. Apartaban a las ancianas y a las enfermas de las demás. Las hacían cavar una fosa común. Luego tenían que arrodillarse enfrente. Y después caían como hojas marchitas. Una se preguntaba si alguna vez había tenido vida. Vida. En la barraca estaba el hambre y los parásitos, la diarrea, la fiebre, la tuberculosis. El frío de la madera encerraba toda la miseria. Increíble. Ese era nuestro refugio. Bastaba asomar la cabeza, todo gris, huecos en el suelo, fosas hambrientas, hornos sangrientos y la muerte. Sí, la muerte, adornada con una esvástica de sangre, sonriendo, vigilando. Yo cubría a Jacob con mi cuerpo. Apretaba mis senos contra su boquita, pero nada. En otros tiempos tan llenos. Y ahora solo puedo ofrecerle unos pezones agrietados y sangre. Yo no quiero amamantarlo con sangre. Jacob llora, tiene hambre y frío y una diarrea que exprime el vacío de nuestros cuerpos. Y yo no tengo nada que ofrecerle. Ni leche, ni calor, ni esperanza. Solo sangre y una papilla sucia que aumenta su dolor. Si pudiera triturar mi piel. Un SS entra a golpes, busca enfermos, patea con las botas el piso provocando el infierno. Jacob se estremece, comienza a llorar. Tiene hambre. Está enfermo. No, tiene hambre y frío. No queremos enfermos. Y me lo arrebató. Así, de repente, Jacob ya no estaba en mis brazos. ¡Devuélvame a mi hijo, Head Officer! ¡Devuélvame a mi hijo! ¿A dónde lo llevan? Tiene hambre y frío.
¿Por qué lo ponen frente a ese muro? Había una carretilla llena de bebés. El oficial tomó uno por los tobillos, lo alzó al aire y explotó su cabecita contra. El cráneo le explotó. Luego tomó a otro, lo alzó al aire. El bebé gemía, se asfixiaba. Y él preguntó la hora. No, esto no es posible. Esto tiene que ser una pesadilla. Esto no está pasando. No era posible. El golpe de otro cráneo me sacudió. No, 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 mi hijo no, por favor, mi hijo no. Otro golpe seco. Otro llanto muerto. No, mi hijo, el oficial, no, él solamente tiene hambre y frío. Es que no entienden. No, por favor. ¿Por qué lo alzan al aire? No. Jacob. Jacob. Hijo, aquí estoy, Jacob. Y mi bebé, de 2 meses, por primera vez, dijo mi nombre.